Entonces nos va a dar una visión también de otras normativas que hay en otras comunidades. Sofía trabaja en SEO Life, es una asociación que todos conocéis porque es internacional, una asociación conservacionista que también nos va a dar su punto de vista. Miguel Ángel de Casa Gerbe, no sé si lo conocéis, que es un menos alto. Tiene una casa especializada de turismo ornitológico en Gerbe, bueno, y María José Tomás de Dinaga, que ya es conocida. A ver, ya podéis hablar. Venga, muchas gracias. A ver, que no intentaremos hacer esto un debate al uso de vamos a matarnos, no. Vamos a intentar... ¡Oh, qué pena! Que siempre acabaremos en el mismo. No se trata de eso. En realidad, no iremos a ningún lado. En realidad es porque aquí tenemos mucho height, o al menos a ver cómo funciona esto. Hay empresas que también tienen empresas fotográficas de heights. Otros que lo que tienen es que resulta que tienen clientes que demandan este servicio y amantes de los pájaros en general, ¿no? Entonces, en este marco yo creo que hay que tocar varios puntos, y uno de los que quería tocar es empezar desde el principio. ¿Por qué ha salido esta jornada, ¿no? Es porque existe una demanda de heights. ¿Qué perfil tienen nuestros usuarios? ¿Qué suelen buscar? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hay varias empresas, muchas de ellas han estado en ferias y yo creo que nos puede dar una visión. Y Peter, por ejemplo, como ha estado en Inglaterra todos los años desde que yo lo conozco, nos puede dar una idea rápida, y yo creo que iríamos a este sector un poco a que nos cuenten toda esta primera parte. Sí, yo asisto de forma habitual desde el año 2010 al Bird Fair International, que se celebra en Inglaterra, y es, digamos, la feria ornitológica o de naturaleza más importante del mundo. Y llevo años yendo en representación de Aragón. Entre el público que asiste, que viene a la feria, que van preguntando, buscan alojamientos especializados, buscan ubicaciones, pero siempre un tema recurrente es el tema de la fotografía y de heights. Con la evolución de las cámaras en los últimos años, el apartamento de precios y tal, mucho más gente son aficionados a la fotografía. Incluso hay gente que son muy pajareros, muy especializados, que no llevan prismáticos, solo llevan a la cámara, y la observación la hacen con la cámara, a través del objetivo. Eso es cada vez más frecuente. También es cierto, con la experiencia como alojamiento, que hay una separación quizás entre el público internacional, mientras que hay muchos pajareros y fotógrafos internacionales. También es cierto que entre el público español predomina más el fotógrafo sobre el pajarero tradicional con prismáticos. Entonces, desde el punto de vista de empresa, y un poco el motivo de convocar esas jornadas es un poco cómo respondemos como asociación turística que somos, y cómo compaginamos esta, digamos, oportunidad de mercado con la conservación, con la normativa y con las buenas prácticas y el buen hacer. Que claro, ha llegado un poco el momento a poner cotas a lo que veo un territorio, lo que he aprendido ahora, un territorio casi sin ley, o sea, que está todo realmente en el aire. Y lo bonito sería de aquí salir con una línea de trabajo que nos conduja en un futuro a una normativa aragonesa, que todo el mundo estamos jugando con las mismas reglas y sobre un campo de batalla digamos llano, ¿no? Que es lo que sería lo bonito. La demanda existe y eso está clarísimo, y lo tenemos que, no sé, yo creo que es responsabilidad nuestra de responder bien a esta demanda y canalizarla de una manera que está bien. Sí, no sé si, Carlas, el perfil que te llaman a ti.
perfil, lo que nosotros hemos observado por la experiencia, nosotros también vamos a la alfa desde que construimos la empresa en 2009, y lo que estamos viendo es que hay como una confluencia de intereses. Hay gente que viene del pajareo clásico y que se compra una cámara y efectivamente ya mucha gente incluso no sale con prismáticos, sale con la cámara, la observación se hace con la cámara. Y hay gente que viene de la fotografía y confluye con el pajareo, ¿vale? Y lo notas cuando salen del hype. ¿Qué es esto que he fotografiado? Es la pregunta que te hace. El que viene a la fotografía, que le da igual, o no le da igual, viene con un nombre de especie en la cabeza, pero a veces ni sabe identificarla, y el pajarero que te dice, he visto 15 especies y esta es la subespecie que tal, ¿no? Pero sí que hay una confluencia, y la evolución que hemos observado es que cada vez, creo que se ha dicho esta mañana, sinceramente, perdonadme, no me acuerdo quién lo ha dicho, pero alguien lo ha dicho, igual ha sido tú, Ferran, que hay una incorporación de público, no, perdona, lo ha dicho la persona de Building Table, que hay una incorporación de gente joven, ¿vale? Y yo añadiría, hay una incorporación de público femenino, que hasta hace 5 años, por nuestra empresa había pasado igual 10, 12 mujeres. Actualmente incluso son ellas las que hacen la reserva y es al revés. Es él el que la acompaña a ella a hacer fotografía, cuando antes era la pandemia ha hecho algo. La pandemia ha tenido mucho que ver con esto y la democratización de los equipos también ha tenido mucho que ver con esto. Y eso. Vale. No sé si tú como SEO tenéis guides o que podáis aportar algo sobre este perfil. No tenemos highs, pero bueno, pues sí que puedo hablar como... Yo no hago fotografía, yo soy pajarera tradicional, utilizo prismáticos, pero bueno, sí que conozco pues lo mismo que comentan ellos, ¿no? Que cada vez, pues por lo que veo, por la gente que conozco que también es pajarera, cada vez hay más gente que utiliza la cámara de fotos para observar aves en vez de los prismáticos. Ese cambio sí que lo estoy viendo en las nuevas generaciones. Y tú el perfil es que es muy diferente, también es muy curioso. Es que yo tengo una visión totalmente distinta, siendo pajarero toda la vida además. Sí que observo que al tener la casa viene mucha gente que no sabe que yo tengo un hide o que hay crea una ruta ornitológica y se las ofrezco y les generas una necesidad de saber qué es eso, porque y entonces aparte del personal que viene a hacer la fotografía de tal o de cual o lo que sea, sí es verdad que ahí estoy viendo que están viniendo familias que se van de mi casa, que sin ser pajareros han encontrado algo que les gusta y que les une como familiarmente, porque es una actividad que pueden hacer en familia, con los hijos, cualquier edad. Entonces les estás proporcionando una excusa para salir al campo con una libreta, unos prismáticos, paseando y aprendiendo de lo que han empezado a aprender en tu casa, o que tú les has estado explicando. Sí, verdad que eso, también hay un turismo que son fotógrafos profesionales. Yo he estado en FIO 7 años ya, y la persona que te viene normalmente lo primero que te pregunta es ¿qué hide tenéis en Aragón? Digo, no tenemos. Hablando siempre es de rapaces. Son hides que gestionáis el cebollar y 3 más, no hay más. Entonces, sí que demandan más rapaces, lo que más se demanda es... Siempre. ¿Puedo hacer yo quiero decir una cosa. No, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hides hay en Aragón? ¿Qué pasan por vuestro despacho? No tenemos esos datos porque además eso podríamos hacer, pero para eso tengo que hablar con los informáticos que nos saquen un listado, porque luego hay muchos que lo que hacen es renovarlo anualmente. Entonces, si yo hago un listado del año, digo, pues igual 80, pero a lo mejor son renovaciones del año anterior, que esa es otra cosa, que tendríamos a lo mejor que cambiarlo o darle una validez para, 3 años, y si no tenemos noticias de que esto esté causando ninguna afección, pues a lo mejor me quito 2 años de... Porque entiendo que el permiso es permanente, ¿no? Cuando lo dais. No, anual. Hay anuales. Vale. Y anuales. Y si me lo piden, yo ya casi... hay veces
Es que también depende, porque hay gente que me lo pide para este año, pues me lo pide, yo lo hago para ese año. Pero ya hay solicitudes que ya vienen con un proyecto más consistente detrás y tal, y entonces a lo mejor estos me dicen, pues cada 2 años, o mándame un poco los resultados y un poco, ya no digo que todos los pájaros que ha visto, ni todo sino pues yo qué sé, el número de las frecuencias de las visitas o la mayoría, que es un poco por hacer ese seguimiento, que desgraciadamente no tenemos nosotros ni tiempo ni capacidad de poder verlo. Y si me dice cuántos hay en Aragón, ¿cuántos hay legales? Legales, bueno. Es que no son legales, nosotros no tenemos ni idea. Claro, por eso. Hombre, Si la pregunta a vosotros es cuántos hay si no tengo legales. tiempo, simplemente me condiciona, me dice que tengo que ser 3 cebas máximo a la semana. Sí, pero ese es porque... si un agente forestal ve que estamos interfiriendo en la vida silvestre, me pueden decir que no, pero vale, es en tu caso, atemporal. Es el primera autorización creo que se hizo en el año 2016 o así, 2016, que eran anteriores. Anteriores a mi vida. No sé qué pasó. Pero vamos, que en principio tu caso está autorizado con esas condiciones, y luego hay otro par de casos que esos ya me parecieron curiosos, que esos sí que tienen derrapaces, pero es porque tienen una explotación ganadera y tienen ya autorizado previamente por la Dirección General, tanto de Biodiversidad como de los de Ganadería, un punto y les han dicho, les han dicho, pues estás autorizado a echar los restos de tus animales muertos. Una vez todos los jueves, no sé qué, 2, 3, tal. Entonces, con esa autorización de ellos, que es un punto de un comedero, nosotros ya autorizamos la instalación de un HAL. Ya no hay problema. Vamos, que esa es la única opción que podría haber. En ese caso... Para necrófagos. De peseta, ¿no? Bueno, en mi caso, sí. de provincial. No, la Dirección General. O sea, depende. La Dirección General, la de Biodiversidad, si fuera para especies, pero luego si tienes una instalación ganadera y vas pues entonces sería la Dirección General de Agricultura. ¿Seguridad y calidad alimentaria? Sí, son los que, digamos, lo autorizan. Aquí, mira, aquí hay una ley que te lo... Pero mira. no es la de PZ, será el servicio provincial correspondiente, no es la Diputación Provincial. Yo entiendo que es un lío Vale, si acaso luego cuando lo recojáis, yo eso está bien porque es un punto más, una opción más que existe para los ganaderos, por que ejemplo, lo tengan en cuenta. Exacto, esa. Y hay otro caso que también... Extensiva, claro. Otro caso que nos solicitaron un HAI el ayuntamiento en Las Puñas. Entonces ahí el ayuntamiento lo pidió y ese punto estaba ahí. Claro, está subastando. ¿Ah, sí? Vale, entonces ya vamos viendo un poco los diferentes perfiles. Los HAI. ¿Permites una cosa respecto a lo que he dicho? ¿El de Las Puñas? No, respecto a lo que he dicho antes, que creo que es esencial para centrar el debate. A ver, ¿Vamos a dejar hablar a los de la mesa? sí, venga. Sí, y... Todos los HAI son legales. Bueno, A ver, Carlas, que... Nada, antes en tu exposición lo has dicho, ya lo has vuelto a decir, has diferenciado entre familias y profesionales. Yo evitaría la palabra profesional. Sí, Bueno, bien. Un también. profesional es una persona que vive de eso. Sí, es que viene. Sí, pero El fotógrafo aficionado aquí no se dice claramente. pero ¿verdad? porcentualmente es una aficionado. proporción muy baja. Sería otra parte. El hecho de que alguien lleve un equipo muy caro, Sí, que no se tiene deje por qué medio ser sueldo profesional. en equipo y que haga muchos hides y que tenga hides propios y tal, no lo convierte en profesional. No, si hablamos de de eso, depende de la fotografía. No. No tienen que ver. No, Ya, me refiero. Si hablamos de actividad económica, que creo que es de lo que estamos hablando, apartémoslo. La actividad que hace una familia es idéntica en términos de impacto a actividad que hace una persona que va él solo o ella sola y que lleva un equipo de 30.000 euros. Igual. La diferencia es que a lo mejor en uno se hace como un efecto de valores de conservación, de medio ambiente, sensibilidad, cosa que en un fotógrafo
aficionado interesado en la foto ya no sabe ni qué pájaro va. Pero la barrera entre profesional y amateur, con la entrada de cámaras, digitales saltó. No existe. Más que nada, ya, pero me refería más que fotógrafo profesional. La persona que viene sola, que viene 2 semanas, está... Si no he intentado rectificar, lo que intento es centrar el debate de cara a que entienda... Lo que me gusta es que un hike da pie a que la gente conozca la fauna y que la respete. Pero desde que son chiquitillos, críos de 7 años, han venido a mi casa llamando al Milano Milans, al negro, y dices, pero macho, tienes 7 años. Le decía a su padre, macho, ¿tú qué haces a tu hijo? Claro. Si yo no entiendo de pájaros. Pues ahora quería ir ya cambiando un poco de tema, porque sí que me interesa, o nos interesa a todos, el tema de la conservación, y aquí se tiene que hablar un poco más. Y por eso tenemos a SEO, que es interesante para que nos cuente un poco qué peligros realmente se conlleva con la observación de la avifauna y en su hábitat, ¿no? Aquí ya se ha ido tocando bastante, pero yo creo que tu visión nos puede dar un repaso más importante. El establecimiento de hides son muy interesantes para el lado de dar a conocer a la población, pues como por ejemplo familias, una herramienta más para la educación ambiental, pero siempre tenemos que tener unos límites. Y son límites para las especies que en Aragón, en nuestro caso, están en peligro de extinción. Y cuando digo peligro de extinción es un peligro real de que se extingan en los próximos 10-20 años, como por ejemplo el águila perdicera, o la butarda eurasiática, o el urogallo pirenaico. Para eso, para esas especies que además son muy sensibles a las molestias y son una de las causas por las que sus poblaciones están actualmente en declive, son las causas por las que los hides no tendrían que estar incluidos para estas especies. Porque realmente pues, es una afección más que podría generar su desaparición en los próximos años, y por lo tanto ya no tendríamos ni disponibilidad de hacer fotos a esas especies. Entonces sí que hay que establecer esos límites y ser muy claro en eso. Para el caso de los aportes, por ejemplo, que comentaba Inaga, María José y Ainhoa, pues sí que se pueden establecer hides, pero siempre, como dicen ellas, y en eso estamos de acuerdo, siempre que haya un muladar previo existente, que tenga un proyecto científico con una base científica muy bien detallada y muy bien preparada y argumentada. Hablamos de hides de tipo de pararrapaces. Para rapaces, y en concreto aquellas rapaces que están en peligro de extinción, como por ejemplo el quebrantahuesos, el milano real. Estas 2 especies están en peligro de extinción. Si fuera un buitre leonado o otro tipo que no estén en peligro. Pero como diferencias para que te vean. Claro, hay... Por eso, hay unas restricciones por arriba, pero por abajo a lo mejor no hay esas restricciones. Por eso tienes que saber muy bien qué especies tienes en el lugar donde vas a establecer el hide, previamente a pedir el permiso. Puedes tener buitre leonado, que no le va a afectar tanto, pero tenemos que tener en cuenta que en los mismos comederos donde ya come el buitre leonado suelen comer esas mismas especies que están en peligro de extinción, como el quebrantahuesos, el milano real, etc. Por ello es muy importante tener un estudio científico de base que nos informe sobre qué especies suelen habitar ese lugar concreto donde se va a establecer el muladar. Entonces, hides sí, estamos totalmente de acuerdo, pero con unos ciertos límites. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, con SEO, que hides para especies sensibles o en peligro de extinción, como el urogallo, como la butarda, no se deberían dar de autorizar. Estoy hablando siempre de hides fijos, que no lo he dicho, pero lo doy por hecho. Bueno, ese es otro debate, pero es que si hago un hilo por cada debate no vamos a acabar nunca. No se deberían de autorizar porque el estado de conservación de la especie no lo permite. Claro, exactamente. Y porque un hide está interfiriendo, al final interferimos, no vamos a blanquear esto, intervenimos. En un momento muy delicado para la especie como es el LEC, la reproducción, los displays, etc.
no puedes comparar con poner alimento a una rapaz. Claro, por eso he diferenciado. Pero siempre que tenga un muladar Sí, pero has quitado de la ecuación al águila perdicera. Quiero decir, Aragón y Bebe Aragón... Se la habrá olvidado, porque tiene su... Sí. No, Aragón tiene... No, la ha quitado desde el principio. La ha quitado. Sí, estamos de acuerdo que la ha quitado. Aragón tiene que decidir, esto es una actividad comercial, ¿vale? Otra cosa es que a una persona le gusta hacer fotos a pajaritos, ¿vale? Pero como actividad comercial, ¿queremos ser competitivos en el ámbito internacional o no? Bueno, pues esa persona se tendrá que ir a otro lugar donde haya más disponibilidad de águilas perdiceras y no esté en peligro de extinción, porque Tú tenemos sabes que que la tener en situación de águila cuenta... perdicera es mala en toda España. Sí, pero especialmente en Aragón está en un estado dramático actualmente. ¿Y de qué manera alimentar a la águila perdicera la perjudica? Eso es lo que iba yo también. Es una que especie no hay nada. muy sensible a las molestias. Ya. Entonces, cualquier acto que ya de por sí... Sí, perdón. Sofía, No, me preguntaba el nombre. Papá, Pero sí, vale. Cualquier hecho que le pueda perjudicar, tenemos que estudiarlo muy bien antes de hacerlo. El problema es que muchas veces no tenemos el estudio científico de base como para poder demostrar que no le estamos afectando a esta especie. Porque no la estamos beneficiando. Escucha, estás cambiando su comportamiento. Sí, lo he dicho. No, he empezado diciendo, no vamos a blanquear esto. Pero ¿vale? es que hay comportamiento. Las águilas perdiceras, además en concreto, las llamamos perdiceras por el tema de las perdices, pero no es así. No. Luego cada pareja, cada individuo se especializa en un tipo de alimentación que le gusta más o que tiene más en su entorno, alrededor de los nidos que ocupa, etcétera, etcétera. Entonces, si tú acostumbras a un animal, a un individuo, porque es que desgraciadamente las perdiceras las podemos contar. Sí. Desgraciadamente, cuando tú coges al individuo fulano, que posiblemente le hayan puesto un emisor además y tal, y le pones todas las semanas 3 conejos o 2 palomas y encima las pones vivas y las atas a un palo... No mezclemos cosas, no he defendido el uso del cebo vivo. Pero no digas cosas que no he dicho. Cuando tú cebas a un individuo de perdicera o una pareja de perdiceras, estás cambiando su comportamiento y estás dificultando su posibilidad y su capacidad posterior de caza. No. Pero escucha, un momento, pero también, escuchar, el territorio de la perdicera es muy amplio, muy poquitos, pero muy amplio. Y uno de los problemas, perdona, que te contesto, uno de los problemas de la perdicera en algunos casos, en algunas parejas, es la falta de alimento. Pero con un sistema de alimentación suplementaria que está beneficiando a la reproducción de esas parejas. Esa especie tiene un plan, Claro. tiene un plan y es el propio departamento el que lo gestiona y ya se encarga De de esa su alimentación alimentación y tal. cuando hace Y falta. las únicas veces que la ceban digo para que baje, porque en su alimentación sí que en el plan ya está contemplado, es cuando le tienen que anillar, le tienen que tomar muestras, entonces tampoco interesa que se acostumbre, a bajar cuando ve una presa, porque eso solo es cuando la gente que lleva la gestión de ese plan la necesita pues para hacerle una extracción de sangre o ponerte un transmisor o algo. Hay muy poquitas, entonces... Nuestra experiencia en la provincia de Zamora, lo que hemos hecho es, nosotros como empresa, le hemos dicho a la administración, vosotros estáis haciendo un proyecto de alimentación suplementaria para garantizar la reproducción de esta y esta pareja, 2 concretas, lo asumimos nosotros a cambio de que podamos poner un Vale, height. ahí abrimos otra cosa. Se llama un convenio. Y al mismo tiempo ponemos a Aragón en el lugar de competitivo dentro del mercado internacional. A ver, había alguien primero, creo que estaba él. Breves, muy breves porque tenemos que avanzar. Dime. Yo tengo 2 cuestiones. Una, ¿cómo puede haber especies que no se puedan fotografiar y luego, por ejemplo, un folleto expositivo de SEO, hablando de esteparias, la primera que sale es una foto de una butarda? O sea, eso no es compatible. Y la segunda, la biología de las propias especies te dice que hay especies que están en un momento dado en un sitio concreto. En un periodo, por ejemplo, de 6 meses. Tienes otros 6 meses del año para poder montar un high fijo en el cual no están, ahí no intervienes en ella.
y cuando ellas llegan al sitio, el height ya está. Lo asumen como un espacio propio. Si quieres contestar algo. He estado hablando siempre de los heights permanentes. Otro tema son los heights que son temporales, que los puedes utilizar solamente un día y ahí no estás generando un cambio de comportamiento continuo a esa especie. Obviamente siempre vas a tener que pedir un permiso, porque es una especie que aunque no tenga un plan, la butarda, estoy hablando de la butarda, sí que es una especie en peligro de extinción en Aragón. Entonces, entendemos que tenemos que pedir siempre un permiso, pero no estás haciendo un cambio de comportamiento a largo plazo. Claro, yo por eso también al final quería llegar al otro lado. Vemos que hay un conflicto de intereses realmente y creo que la conservación del ave es primordial, pero seguramente que también hay una serie de ventajas el hecho de tener una instalación de un height. Entonces, también puede ser pues, bueno, como un recurso para mejorar la biodiversidad, que lo hemos visto, como educación ambiental, como proyecto de conservación, también como una actividad rural más que genere ingresos, es verdad. Todo esto, si nos queréis extender, aunque sea 2 minutos cada uno, de este tema de las mejoras, al menos de las ventajas de un height. ¿Tú, Peter, quieres decir algo? Yo creo que desde el punto de vista de un alojamiento especializado, no tengo height, pero lo estoy planteando, poner uno. Yo creo que sí, que es una ventaja comercial y el aspecto, lo que ha dicho Miguel Ángel, de crear afición, yo creo que eso también sería muy, muy importante. Y luego también, como ventana a la biodiversidad, también está, porque si nos estamos fijando en las aves que vienen y luego acuden todo lo demás, claro, eso también a nivel educativo general está, yo creo que es muy importante y tenemos que actuar todos en la misma línea. Carlas, no sé si... Son las 1:11, ¿cuánto tiempo tengo para eso? Nada, un minuto. Sí, no, es que intento organizarlo para que no me ocupe mucho más del tiempo. Es mucho menos invasivo un height, y más un height fijo, y más un height que está allá todo el año y forma parte del paisaje visual de un ave o un mamífero, que la persona que va, con todos mis respetos, el birder, el birdwatcher, que va persiguiendo al ave con la cámara en la mano. Es infinitamente menos invasivo. En cambio, los gestores de height y más los gestores de heights comerciales estamos sujetos a mucho más controles, que me parecen maravillosos. Estamos sujetos a mucho más controles que una persona que hace fotos de la misma butarda, por poner el ejemplo que estamos diciendo, desde su coche. En términos de impacto, el height es una gran herramienta si hablamos de la parte medioambiental, y si hablamos de la parte de impacto económico sobre las comunidades locales. El height es una infraestructura que te permite revertir una parte de tus ingresos, como hacemos nosotros. Nosotros pagamos una parte de los ingresos al agricultor, al propietario del terreno, ¿vale? En la zona de Montgai, en Lleida, por poneros un ejemplo donde más trabajamos, lo siento, tengo que salir, en este caso tengo que salir de Aragón, pero no demasiado. Estamos provocando unas 300 pernoctaciones anuales en un pueblo de 800 habitantes, donde de abril a junio, que es cuando trabajamos nosotros allá, no habría actividad económica turística. ¿Vale? Y eso es porque trabajamos con heights. Antes de que nosotros llegáramos allá, las empresas de birding ya pasaban por allá sin impactar en absoluto en las economías locales. ¿Vale? Y ya cayó. Claro. Y eso solo todo permite un height. No sé, yo creo que, a ver, en Aragón tenemos un producto que lo tenemos porque tenemos esta biodiversidad y no lo estamos aprovechando. Yo estoy de acuerdo también cuando me decís que se modifican las costumbres de las aves silvestres, tal, no sé qué. Coño, yo reflexiono un poco y digo, coño,
y unos aerogeneradores. Espera, no, es que va todo serio. Y la concentración parcelaria, por ejemplo, que se ha cargado un montón de ribazos, eso era súper importante para la biodiversidad. Bueno, infinidad de cosas. Entonces, si yo... La caza, en fin, muchas cosas, sí, ya estamos de acuerdo. Pero, joder, insecticidas, todo. Entonces, si yo voy a... Resulta que me están poniendo la misma excusa y te dicen, no, es que tú modificas porque les voy a dar de comer, y resulta que el que va a matar o el que va a eso tiene el permiso. Hay helicópteros. Escucha, hay helicópteros. Autorizaciones para matar. No va a poner los tiros. O sea, pero el que va, por ejemplo, a hacer una actividad que molesta, tiene su permiso para hacer una carretera, para hacer una tala, para poner... Y resulta que yo voy a modificar... estudio de impacto ambiental. Ah, vale, entonces sí, no. Yo me cargo toda la vegetación, porque me cargo eso, pero tiene un estudio... Por eso comento, todo tiene, todo, no lo sé. O sea, yo voy a ir... Igual si establecéis un estudio con una base específica, buena, que demuestre que no vas a afectar a esa especie, aunque esté en peligro de extinción... No, yo ya no te hablo de pero cada caso... Yo no hablo ya de la perifera, Yo creo que igual ya no somos competentes casi del INAGA para eso, claro. Porque ahí, si vas a entrar en un proyecto ya no digo cría en cautividad, pero de ayuda o fomento a una especie catalogada, a lo mejor es el momento de establecer un convenio, me refiero, con la Dirección General. Es decir, que esas cosas, eso existe. Es decir, ahí ya nosotros ya no nos metemos. Si hay un... Yo ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza otra, también es una asociación que hubiera por la zona, no sé si un amigo del buitre o alguno, también que han hecho un comedero. Acobija. Eso, que han hecho... Pero tienen un plan, y un plan muy bien diseñado. Es que tienen un proyecto, un plan, y aprobado por la Dirección General. Y son necrófagas. Y son necrófagas. Pero que seguro que desde la Dirección General no desechan, no tiran en saco roto que haya gente que, aprovechando su labor comercial, quiera hacer un proyecto que pueda favorecer a las aves necrófagas de cierta forma, pero necesita, como bien dice Sofía, un proyecto sólido. De hecho, nosotros todas las autorizaciones de JAI que nos llegan, autorizamos todo. Si nosotros vamos... Ya, yo os puse uno, simplemente... Venga, vamos a cambiar el tema. Tenemos que tener en cuenta que son especies que podemos contarlas con los dedos de las manos ahora mismo. Hay que poner un límite. Y estamos, la fotografía es algo lucrativo, con lo cual hay que poner unos límites. Obviamente, si pones una base científica de que vas a mejorar la vida de esa especie o el estado de conservación, mejor dicho, de esa especie, igual hay excepciones. Puede ser un buen proyecto. A veces está el principio de precaución. Están en la ley. O sea, esas excepciones están. Es decir, con esas puedes entrar a... O sea, que aquí ya estamos viendo que hay una serie de especies en peligro de extinción que necesitan algo más en profundidad para poder entrar. Claro, pero hay otras especies que no las necesitan. Ya, pero como es lo que he dicho, ¿cómo voy a diferenciar? No, tú no puedes, venir. Tú no diferencias. Yo no puedo, es el territorio, cuando haces casa, entonces es complicado. Hay especies que están catalogadas, que tienen en sus planes, tienen sus ámbitos. Y sabes que es el ámbito de la pericera, el ámbito del quebrantahueso, el área crítica del quebrantahueso. Esas áreas serían las que definirían. Esas vienen definidas por un decreto. Y cuando a nosotros nos piden actividades de otro tipo, no digo fotografía, y mucho más gordas, pues se mira, oye, pues mira, en área crítica, en estas fechas no se puede hacer. Espérate después, yo qué sé qué. Que todo, si realmente, si es que autorizamos todo, yo no, pocas cosas decimos, si lo tuyo es autorizamos. Claro, Vale, quería un momento repasar a ver qué se hace. Perdón, Javier, ¿querías decir algo? Perdón, tampoco suelo ser un defensor ultranza de INAGA, todo sea cierto, pero en este caso creo que es cuando se habla mucho o se comenta que una cosa tiene más afección que la otra, que una actividad tiene más afección que la otra. Yo, perdonadme, pero soy un obsesionado con los datos, con los estudios.
Y es lo que he hecho en falta, es decir, aquí tengo este estudio de esto, aquí tengo este estudio de esta otra cosa y te puedo demostrar que, porque si no, me resulta una opinión personal que puede ser muy, pero que no tengo no es algo tangible de decir, pues sí, es verdad, aquí ha estado este height, no ha habido afección y aquí estas personas van yendo día a día y la afección es más importante. Creo que si de verdad creéis que es así, y pues sería interesante tener unos estudios. Te contesto con un estudio en la mano. No lo digo yo, lo dice el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, en Solsona. Nos hicieron un estudio sobre nuestra afección, sin nosotros saberlo. Dato importante, nosotros estamos actuando con toda normalidad sobre nuestra posible afección al cantadero de Urogallo que teníamos autorizado. Y salió que de la manera en que nosotros lo hacíamos, poniendo al fotógrafo a las 6 de la tarde como muy tarde y sacándolo a las 11 de la mañana 10 de la mañana al día siguiente, no había afección. No lo digo yo, lo hizo un estudio que le encargó el departamento al centro tecnológico. Sí, pero ahí depende de las especies. Cada especie tiene un comportamiento totalmente distinto Sí, ante nuestras. Yo te puedo dar este estudio, me han pedido estudios, es que no es una impresión, es un estudio hecho por biólogos. Pero que las especies tienen comportamientos totalmente diferentes. Claro, pero el estudio que yo tengo en la mano es este. Claro. Bien, pero ese estudio es del urogallo, no es de la butarda. Sí. De la pernicera. Correcto, sí. No tengo... Se podría hacer, pero antes de hablar hay que hacerlo. Pero si me estás preguntando si... que el efecto es mayor o menor, hay que tener ese estudio, porque si no es una impresión. Si me estás preguntando si tengo estudios de todas las especies con las que trabajo, no lo tengo. Bien, pero quiero decir, para decir vehementemente que a la butarda le molesta más un tipo que va y vuelve en el día que un height fijo, tendrás que hacer primero ese estudio y después decir los datos. Pensar que desde Linaga, cuando no sabemos, cuando desde el INAGA no sabemos, o desde la Administración no sabemos, nos tenemos que acoger en la propia Ley 42/2007 al principio de precaución y cautela, que ya nos lo dice la Unión Europea. Cuando no sepas, por si acaso, protege el entorno, protege la naturaleza. Nosotros, en principio, el INAGA es un órgano ambiental tramitador, porque realmente, aunque luego nos van llegando los datos, no tenemos ni la capacidad de analizar, porque no te digo ya cuando nos mandan, por ejemplo, datos de capturas de mariposas, o sea, miles y miles de datos que no sabemos qué hacer con ellos. Vale, intentamos ir al... Lo único que cuando no tenemos datos, lo preguntamos y lo consultamos a la Dirección General al Servicio de Biodiversidad, que son los que tienen realmente el conocimiento y los datos. Y las competencias. Y cuando nos dicen no, pues nosotros, en base a su criterio, en base a sus datos y a sus estudios, nosotros no autorizamos. Vale. Y solo para terminar, 20 segundos, ya hablábamos de lo importante, o hablabais mejor dicho, de la importancia que tienen estos heights para la divulgación, para los niños, para el aprendizaje, y me parece fantástico, de verdad, pero creo que es también importante transmitir que por encima de una buena o una bonita foto está el bienestar de esa especie, la conservación de esa especie. Y que a veces parece que nos... sí, pero en el discurso a lo mejor nos acaloramos un poco temas y olvidamos un poco que el principal tema, yo creo que el que nos tiene a todos aquí es la conservación. Y yo creo que todos venimos a la conservación. Sí, pero quiero decir que a veces cuando se habla o se escucha desde fuera puede dar la impresión de que por una buena foto... ¿Vale? Y creo que es muy importante también. No es así. Bueno, yo en realidad lo que tenía algunas más, pero bueno, hay como... De hecho, muchas han hablado ya aquí. Pero sí que intentaríamos hacer como un pequeño resumen o sea, qué normativa necesitamos aquí en Aragón, ¿no? Y si estuviera en nuestras manos, ¿cómo sería esa norma aragonesa, ¿no? en regular las instalaciones de heights? Si tendría que ser con tasas, con restricciones, hasta en qué tipo de especies, aportaciones, etcétera. No sé si queréis aportar pues un poco qué creéis en que tendría que estar esta normativa, y así ella a lo mejor toma nota. Sí, yo iba apuntando y si eso y entonces a ver si aquí conseguimos sacar algo que pueda ser interesante. No sé si tú, Peter, ¿quieres aportar algo? No, ¿de dónde se ha copiado esta normativa o esta no normativa que existe? Porque es que ¿de dónde surgió? En Cataluña hay una, en Extremadura hay otra. También te digo una cosa, no sé en esto en concreto,
pero aquí vienen a hacer muchas cosas que no les dejan en Cataluña. Y les decimos, claro, no te dejan ahí y te vienes aquí. O sea, te hablo de, por ejemplo, yo que sé, pruebas deportivas y en zonas de área crítica desperdicera, que como no les dejan allí, salen del último pueblito y dan toda la vuelta por aquí y vuelven allí. Y luego, estamos hablando de Jai. Sí, pero es que de Jai, este es el criterio que se ha establecido aquí por la Dirección General y por la Dirección de... Quiero decir, la misma perdicera que hay aquí, la que está en Cataluña, la que está en Tarragona, o la que pero está... las competencias están delegadas, entonces cada uno autónoma tiene, claro. Pero regula en base a qué. En base a su criterio como autonomía y en base a la Ley 42. De Ley 42, que es la básica, pero hacia el abajo resto de las autonomías... trabajarán en lo mismo. Y en su criterio, como autonomía, en el número de especies que tienen, en el número de individuos, en el recuento, en el uso del espacio que hacen esas especies y en los criterios técnicos que tiene cada autonomía. En el personal que tenga para vigilar eso. Aragón tiene indiscutiblemente mejor hábitat estepario que Cataluña. Está mucho mejor conservado en Aragón que en Cataluña. Bueno, eso es otra. ¿Vale? Pero es lógico que muchos fotógrafos catalanes se vengan a Aragón a intentar, con autorización o sin, hacer rocines, hacer ganga, hacer ortega. Es completamente. Así me voy a Montgai. Y así son venta Montgai, sí, ya te pasa el nombre. Vamos a... Venga, una ronda cada uno para decir cómo tendría que ser esa normativa del futuro. Sí, Aragón y la marca de Building Aragón a nivel nacional, digamos, estamos como segundos a Extremadura en organización como destino turístico. Se ha hecho mucho esfuerzo desde la DGA para fomentar eso. Y lo bonito sería que podríamos tener una hoja de ruta de cómo ideal, perfecto, con las mejores consideraciones de conservación, que las buenas prácticas están en todos, bueno, primero que están redactadas y que están clarísimas a todo actor, cada persona, tanto gente que contrata el servicio de guía como se queda en un alojamiento o como fotógrafo individual, que tenga clarísimo lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y que la normativa supiera distinguir buenos actores de malos actores. Y que como asociación que intenta agrupar a cuantos más actores, que tengamos, digamos, una posición un poco de privilegio cara a tramitar permisos, etcétera, un poco que podemos avalar nuestra buena práctica. Eso es un poco lo que he hecho. ¿Carlas? Yo creo que tendría que ser una normativa, primero que ponga en valor la figura del guía, porque es quien minimiza el impacto sobre las especies, sobre los individuos. Lo he recogido para poner. Aquí probablemente muchos de vosotros lo sabéis, pero en 2 segundos. Todo nuestro negocio funciona porque las aves no saben contar. ¿No lo tenéis todos claro? Pero los córvidos. Excepto los córvidos. Siempre cuando lo digo, siempre hay alguien que dice excepto los córvidos. Sí, Está cantado, ¿vale? ¿Eso lo tenéis todo claro? No saben cuántos entran. Exacto. Llegamos, vosotros no sois mis clientes, yo soy el guía, os llevo al hike, que está allí todo el año o durante muy buena parte del año, os dejo allá, yo me voy, las aves se comportan de manera natural porque piensan que no hay nadie allá, ellos ven lo que están viendo cada día. ¿Vale? Eso es esencial, por tanto, que valore la figura del guía y que valore la figura de la profesionalidad. No estoy en contra de que la gente haga hikes por su cuenta, que haga cada uno lo que tenga que hacer de la manera menos impactante posible, pero hay gente que estamos trabajando para que Aragón esté en una buena posición en el mercado internacional y eso también se debería de valorar de alguna manera. ¿Tú, Sofía? Más que la regulación, que eso yo creo que igual sabéis comentar más el resto de compañeros, también Inaga, también que haya un lugar donde esté todas aquellas empresas que tengan buenas prácticas que estén localizadas en el mapa. Porque yo quizás como clienta puedo buscar, no sé, sea en Verdin Aragón o en otra página web del Gobierno de Aragón, pero un lugar donde todas aquellas empresas que realizan buenas prácticas, igual que lo hacen, pues yo que sé, las empresas de turismo rural,
que tenéis en Verdin Aragón, pues que estén ahí puestas, ¿no? Para saber dónde contactar y cuáles, y pues saber de esa manera que yo estoy contactando con una empresa que está legal, eso es lo primero, y que realiza unas buenas prácticas y no genera unos impactos negativos sobre especies. Ese es el papel de Ideaves, y de Verdin Aragón, por supuesto. Pero Ideaves podría tener ese papel. Sí, ojalá. Ya, bueno. Claro, De momento renuncio. Para eso haría falta un órgano controlador de estas Con empresas. la propia asociación, si ellos se han Sí, organizado sí, como asociación. sí, una declaración responsable o... Que la propia asociación controle un poco quiénes son las empresas que realmente están cumpliendo con unas buenas prácticas. Exactamente. Yo lo que propondría, primero, porque lo ha dicho el mozo este antes, y lo que lo considero muy importante, necesitamos datos. O sea, aquí estamos hablando de impresiones muy bonitas, que se dicen más o menos bien, pero yo creo que necesitamos datos. Y tanto el INAGA, como Gobierno de Aragón, como Verdin Aragón, que Verdin Aragón nos creó el Gobierno de Aragón para promocionar el turismo ornitológico, tiene que empezar a poner datos y decir, mira, vamos a hacer un estudio en 2 años, vamos a aprovechar establecimientos especializados que tenemos ya la experiencia y el buen hacer de cómo tratar un poquito el tema de las aves, vamos a hacer un estudio y ver cómo modificamos la vida haciendo esto. Entonces, una vez que tengamos esos datos, sería volvernos a juntar, a hablar y decir, mira, hay que hacer esta normativa, y una cosa muy importante, hay que hacer esta normativa de cómo tiene que funcionar un hive. Cada 2 días, cada 3, hay que quitar los restos, hay que ponerlos de pollo, de carne, de cerdo, todo eso habría que hacerlo en 2 años, y luego ponernos en cuenta, y luego hay otra cosa muy importante también, que no se me quiere... La Carta de los Reyes, y luego es cómo dejamos el hive, porque claro, estamos hablando que interferimos en la vida de las aves silvestres y tal, vale, perfecto, yo un día me jubilaré, espero. Claro, ese hive, mis hijos seguramente no querrán llevarlo, entonces tenemos que redactar también, aparte de las normas, cómo tenemos que dejar ese hive. Un plan de restauración. No, descontaminación. Sí, puedes decir, mira, en vez de cada 3 días, pues tienes que estar 1 mes, cada 4 días, y luego... Las aves tienen mucha querencia. Pero tienen muy mala memoria. Pero tienen mucha querencia. Sí. Ha habido muladares del Gobierno de Aragón, de Racán, que se han cerrado y 4 y 5 años después todavía seguían pasando aves por esa zona buscando. 4 y 5 años después, ¿eh? O sea, que bueno, pues la inercia que tienen es que desde nuestra mente humana nos resulta, o por lo menos a mí, me resulta muy complicado, muy difícil ver el porqué del comportamiento de cada una de las especies y la... Pues vamos a hacer el estudio, vamos a hacer algo, pero hay que empezar a trabajar ya, porque somos los únicos que no tenemos todo legislado, y vamos a hacer una cosa pero bien, con la experiencia que tenemos ya, nos juntamos y hablamos. A ver, ¿cuál es la mejor legislación? ¿De qué comunidad autónoma estamos hablando? Ninguna, porque son masas. Perdona que te corrija, pero es que no es cierto que seamos los únicos, no somos los únicos. Vale. Estamos en un montón, no hay ninguna comunidad autónoma española que esté bien... Extremadura. Sí, pero tiene unos agujeros enormes. Claro. Pero la más... No, yo quiero la más buena, la más... Pero hay que crearla, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta que estás asociando buena a restrictiva? Es que, a ver, es cierto que esto es un tema, sobre todo para los propietarios, muy importante. Que es un modo de vida y un modo... Pero también es verdad que las molestias a la fauna silvestre no, o sea, es prioritario. Sí. Entonces, lo que decías, una carretera tiene más afección, sí, pero a lo mejor es de interés público, ¿sabes? Y esto a lo mejor, si no tiene esa consideración, no podemos abrir tanto Sandra, ¿cómo vamos? No, bueno, el tiempo ya. Sí, No, una cosita muy corta. Hemos estado hablando todo el rato de eso, las afecciones que tiene, todo eso, y al final una cosa que pienso que se está teniendo poco en cuenta es en el medio ambiente, en el espacio donde todas esas actividades se desarrollan. Que pienso que hay muchas, como ha empezado a decir un poco Miguel Ángel, se están dando permisos para campos de placas solares, a molinos de viento,
a Canal Roya, todos estos espacios... Perdón, Canal Roya no tiene permiso. No, lo dejo ahí. A ver si se me va a salir aquí el pero un poco, lo importante primero para poder hacer todas esas actividades es tener y saber conservar estos espacios que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, se ha hablado mucho de la butarda, pues la butarda lo que necesita es los campos de secano, los barbechos, espacios abiertos y algún árbol de vez en cuando. Y un árbol, pues todo esto con el regadío se está invadiendo todo este territorio y estamos perdiendo este tipo de aves. Quizá era un apunte, eso, no decir que para todo eso hay que empezar conservando esos espacios, si no lo vamos a perder todo, por mucho que hagamos, por mucho que se haga, y por mucho que haya un hype pequeñito ahí para intentar hacer fotos, ya no ponemos una macrogranja que al final acaba contaminando, no el donde está, sino pues todas las aguas que van para abajo, sino todo lo que sea, ¿no? Hay que prestar atención también. Sandra, no sé si quieres decir algo para concluir. No, me parece muy buena conclusión. Sí. No, lo que os quería decir era que, a ver, todos tenéis mi correo electrónico, si se os ha quedado algo en el tintero, que seguro que no, me lo enviáis a mí, yo estoy en contacto con María José y también os quería invitar a vosotros por si podemos hacer una mesa de trabajo un día con ellos de una forma más tranquila. No vamos a volver a invitar pero bueno, se han recogido cosas bastante interesantes que pueden ser muy productivas para crear un buen ambiente de trabajo y unas sinergias entre Guinaga y todas las entidades que hay aquí representadas. Igual podemos llamar también a una PN, como hemos dicho antes, y se puede hacer una mesa de trabajo. No sé si valdría mientras tuviera biodiversidad. Y biodiversidad. Sí, se les invitó. Sí, porque hay temas que quedan pendientes. Bueno, entonces, para que esto no se quede así en el tintero, ¿vale? Y podamos finalizar o igual hacer una normativa que pueda ser la más buena de España, como decíamos antes, ¿vale? Y que luego se nos copien. Os invito a que a que organicemos una mesa de trabajo más en petit comité y que vayamos recogiendo cosas que luego se pueden tener, ¿vale? Sí, no, ya te digo.